Buenas tardes, profesor. ¿Cómo se encuentra? Mi nombre es Vanessa Ibarra, soy alumna del segundo año. Especificación, me tocó el movimiento de la cabeza y la columna vertebral. Empezaremos con, aparte del movimiento de la cabeza, su zona corporal, la ubicación y cada una de los planos y ejes corporales donde se encuentran ellos. La ubicación de las articulaciones y los huesos que lo conforman. En la región anteposterior de la cabeza, donde se encuentran los ojos, la nariz, la boca, es llamada cara o rostro. La región superior está al frente y el mentón en el extremo inferior. Una vez privada la cabeza de las partes blandas, queda su esqueleto, la cabeza ósea, que se articula con la primera vértebra raquis. El atlas, mediante el occipital, se considera una articulación sin artrosis. La articulación sin artrosis es aquella que, por ejemplo, son aquellas que no tienen movimiento, en los huesos del cráneo. Los planos de eje corporal se poseen en articulación en un plano sagital. Y el cráneo está conformado por diversos huesos, todos aquellos en concepto de 4 en 4. 3 en el cráneo frontal, etmoide, occipital y 1 en la cara, que es el púmer. Pasamos con el eje de movimiento de la cabeza. Dorsal, posterior. Es todo aquel que se dirige hacia atrás y hacia la espalda. Ventral es en la parte anterior, que es la que se dirige hacia adelante y hacia el pecho. La craneal superior es todo lo que se dirige hacia el cráneo. Y caudal inferior es todo lo que se aleja del cráneo. Superficial significa más cercanía hacia la superficie corporal. Y profundo es la posición más lejana de la superficie del cuerpo. Lateral es todo lo que se aleja al plano sagital y medial es todo lo que se acerca al plano sagital. Hablamos sobre los primeros músculos de intersección. En ellas se encuentran ubicada el músculo esternocleidomastoideo, que este músculo es uno de los más largos de la zona, debido a que se extiende desde su origen en la clavícula y el esternón hasta llegar a insertarse en el hueso temporal, específicamente en la apófisis mastoide, músculo trapecio. Los fascículos superiores en la porción descendiente van al tercio externo del borde posterior de la clavícula y su cara superior. Los vínculos son medios de porción transversa, se insertan al borde de la mondacal del acromion y el borde posterior de la espina de la escápula, en el labio superior de toda su extensión. Hablamos también del músculo escaleno anterior, el músculo escaleno medio y el músculo escaleno posterior. Como muy bien lo podemos notar, el músculo anterior está en la parte de los lados, igualmente que el músculo posterior se encuentra en la parte de abajo, el músculo escaleno medio, que es la que se encuentra al lado de la parte de la tráquea. El músculo escaleno anterior es un músculo donde el cuello se forma triangularmente irregular. Es un músculo grueso que se inserta en la superior de las vértebras 3, 4, 5 y 6 cervicales, por debajo de la primera costilla. En el músculo escaleno medio es un músculo que se inserta en el tubículo anterior de la segunda, 3, 4, 5 y 6 vértebras cervicales, así como también la apófisis transversal en la séptima vértebra cervical. Se sitúa detrás del músculo precedente. En el músculo escaleno posterior se origina con 2 o 3 tendones separados y los tubículos posteriores de la apófisis transversal de la vértebra es entre 4 y 6. Se inserta por el medio pequeño del tendón sobre la superficie exterior de la segunda costilla. Y detrás de la inserción del músculo serranato anterior. Hablamos nuevamente de los movimientos básicos y combinados presentes en la articulación del cráneo. Tenemos primer ejercicio, que sería la flexión y extensión de cuello. Por ejemplo, tenemos flexión y extensión. Esta principalmente la podemos realizar antes de comenzar un entrenamiento. Esto se le llama acondicionamiento neuromuscular general, en el cual hacemos flexión y extensión en el cuello para que no haya ninguna lesión.
En ella se encuentran también de las articulaciones, en la parte del occipital, en el esfenoide, en el etmoide y en el púmer. También tenemos la rotación externa y la rotación interna. Igualmente, esta se presenta en el acondicionamiento neuromuscular general antes de empezar un entrenamiento o una actividad física. Tenemos la rotación externa, que sería rotación externa y rotación interna. Esta se encuentra mayormente en la parte de la articulación, en los temporales, en el frontal, en el maxilar, en los platinos, en los parietales, lagrimales y nasales. Estamos otra vez diciendo sobre los ejercicios para el fortalecimiento de los músculos. En ello tenemos el músculo esternocleidomastoideo, que primero podemos realizar una inclinación del cuello hacia el lado contrario. Luego de haber rotado la cabeza hacia el lado, se requiere estirar manteniendo una posición de por lo menos durante 2 minutos. En el músculo trapecio también podemos realizar varios ejercicios, bien sea con una barra en el suelo pegada a nuestras piernas, flexionamos nuestras piernas manteniendo la espalda recta y luego sujetamos la barra poniendo toda nuestra fuerza hacia la parte de nuestro cuerpo en una separación ligeramente superior de nuestros hombros. En esta posición hacemos fuerza en las piernas como si fuera a empujar al suelo hasta acabar completamente estirados y erguidos. Tenemos el músculo escaleno anterior, posterior y medio. En esta podemos realizar un ejercicio, ya bien sea, este ejercicio consiste en llevar el mentón hacia la parte del pecho, así como lo podemos notar. Este ejercicio no solo ayuda a fortalecer los músculos, sino también a la parte de la cabeza en que se mantenga alineada sobre los hombros. El músculo extensor torácico superior y si no, también elonga los músculos escalenos, el músculo suboccipital. De la ubicación corporal en la columna. Esta vez vamos a hablar sobre la columna vertebral. Se extiende desde el cráneo hasta la pelvis y se compone de 33 huesos individuales que se denominan vértebras. En este caso tenemos la región cervical, la región torácica, la región lumbar. Esta está conformada por 5 vértebras cervicales. Esta está conformada, la región torácica, por 12 vértebras y la región lumbar está conformada por 7 vértebras, igualmente que un sacro y un coxis. Hablamos de los huesos y las articulaciones que conforman la columna vertebral. La columna vertebral se articula entre sí para construir la columna vertebral. Esta se articula por arriba con la cabeza, en el tórax con las costillas y por debajo con los huesos ilíacos. Hablamos sobre las articulaciones craniovertebral. Estas articulaciones es de tipo condilia. Tienen un cartílago, una cápsula articular y una bolsa sinovial. Hablamos también de la articulación occipital más el axis. Esta no es una articulación propiamente dicha, es una unión o fijamente mediante un ligamento de la apófisis odontides de axis con el hueso occipital y no hay ninguna superficie de articular. En la articulación antelodoitomaidea, de todo tipo trocloide con eje vertical, tiene un cartílago, una cápsula articular, una bolsa sinovial y un ligamento transverso. En articulación anteloxidea de tipo trocloide, una superficie cilíndrica y otra hueca. La articulación tiene una cara inferior del atlas más la cara del axis, de tipo artrodia. No existe un fibrocartílago. Hablamos de las articulaciones que también se encuentran, como bien lo dije, en las articulaciones de las costillas. Estas se articulan en 3 puntos, 2 vértebras y una en el esternón. La articulación costovertebral son articulaciones de tipo condilea. Se articula la cabeza de la costilla y el cuerpo de la vértebra
más la costilla 1, 11 y 12 se articulan con su correspondiente vértebra, mientras que la articulación 2 a la 10 se articulan con la subvértebra y con la superior. La articulación costotransversal es una articulación tipo artrodia plana que da entre la apófisis transversal y el cortículo costa. Este ligamento transverso medial a la articulación une el cuello de la costilla a la apófisis transversal. Hablamos de las articulaciones de los cuerpos vertebrales de tipo sínfilis superior articulares. Cada inferior del cuerpo de las vértebras subyacentes, cara superior del cuerpo de las vértebras subyacentes, medio una unión de un disco vertebral. Hablamos también sobre la articulación de la apófisis. Este también es muy importante, ya que cada disco de la columna está compuesto por una apófisis del lado de la columna. El tipo es artrodia a nivel cervical, de tipo trocoide a nivel lumbar, compuesta por dos apófisis articulares continuas que tienen una cápsula articular y se inserta en contorno de las superficies articulares. La articulación de la apófisis espinosa no se une directamente, sino que se une a través de los ligamentos interespinosos y se va extendiendo desde una vértebra a otra, pero hay un ligamento que se une en la apófisis espinosa de las vértebras que es llamada supraespinoso. Luego se continúa con un ligamento nucal. También en ella se encuentran las articulaciones de la apófisis transversal. Estas no se unen directamente, sino por los ligamentos intraversos desde la columna torácica hasta la columna lumbar, porque por arriba hay un músculo intraverso y una articulación de apófisis transverso. La articulación uncovertebral son diartrosis de tipo artrodia. Esta apófisis simultáneamente ingiere entre las vértebras 3 a 6, que es una apófisis superior. Decimos que hay una cápsula articular igualmente con una bolsa sinovial. Articulación lumbosacra. Esta más que todo viene en la parte del hueso ilíaco. Comprende una anfiartrosis sacrovertebral, la cual se halla constituida por los cuerpos de la quinta vértebra lumbar y la primera sacra. El disco intervertebral es grueso, unquiforme, más ancho en la parte anterior de la posterior. En ella también se encuentra la articulación sacrocoxigea, que es una articulación artrosia. Superficiales ovarios, ligamentos interóseos. Y en este momento hablamos sobre los movimientos básicos combinados con la articulación. Hablamos de la articulación cráneo-vertebrales. Esta podemos realizarla con un ejercicio tipo flexio, extensión o inclinación lateral. Por ejemplo, podemos poner un ejercicio que sería en la parte hacia abajo de la cabeza con el cuello y hacia la parte lateral derecha o izquierda. En la articulación anterodoxictodea es un movimiento de un solo eje transversal, por ejemplo, un solo movimiento estático. Y hablamos sobre la articulación sacrocoxia, que es un movimiento de cosiflexio extensión, que sería mover la parte del hueso ilíaco hacia la parte de delante y hacia la parte de atrás, o sea, sería parte anterior y la parte posterior. Igualmente tenemos la articulación acloxidea, que realiza un movimiento de desplazamiento, pues igualmente flexión y extensión. Hablamos de los movimientos de eje de la columna vertebral. Este eje de movimiento de columna vertebral se inclina hacia un lado. Por ejemplo, tenemos que podemos hacer un movimiento
hacia la parte lateral izquierda o hacia la parte lateral derecha. Este movimiento se realiza en un eje antero-posterior y se realiza más que todo en un plano frontal, en el cual realizaremos una lateroflexión de lado y la cabeza se moverá lateralmente hacia los hombros a un mismo lado. El tórax se mueve literalmente hacia la pelvis y va en dirección contraria. En el movimiento del eje de la columna tenemos flexión, extensión, rotación, inflexión o flexión lateral, como ya lo había explicado. Empezamos con los principales músculos en la columna vertebral. Tenemos el dorsal, el trapecio y el cuadrado lumbar. El dorsal tiene su origen en la parte inferior de la espalda y ocupa una zona muy extensa. Se trata de un músculo más grande y fuerte de todo el tronco. Es triangular plano y cubre las vértebras lumbares y las 6 últimas vértebras torácicas. El trapecio. Se trata de un músculo triangular, plano y ancho. Este es más superficial a todos los músculos de la espalda y está ubicado por debajo de los músculos de la espalda y se encuentra debajo del cuello. Se llama trapecio debido a su forma trapezoide. En el músculo cuadrado lumbar tiene su origen en la parte posterior de la cadera y se extiende hasta la costilla externa, hasta la costilla baja. Este músculo presenta problemas cuando está tenso, provoca lo que conocemos comúnmente lumbalgia. Ejercicios para fortalecer los músculos. Tenemos los ejercicios de músculo trapecio y dorsal. Hay dos ejercicios en los cuales, por ejemplo, el primer ejercicio es encogimiento en los hombros. El segundo sería el remo al cuello, con barra o con mancuerda, incluso con una polea. Y los ejercicios para fortalecer el músculo cuadro-lumbar sería que le dicen el Superman o hiperextensión lumbar, que es un ejercicio que consiste en recortarse boca abajo sobre una superficie plana y cómoda. Del maometano trata sobre sentarse los talones con la cadera y las rodillas flexionadas y deslizar las manos por delante de la cabeza. A continuación veremos un ejercicio en lo que haremos para demostrar estos ejercicios continuamente nombrados. Muchas gracias por su atención, profesor Leobardo Serpa. Feliz tarde.